Bueno, mira, ahora en el tema fútbol no estamos sin equipo. Esperando ahí siempre al tanto un poco lo que puede pasar acá y afuera. Viajando bastante a Artigas, que es donde tengo mi casa también allá. Y bueno, de vez en cuando viniendo por acá por Montevideo, mira un poco de fútbol. ¿Cómo fue tu llegada, tu primera llegada de Artigas a Montevideo? Hoy fue en el 77 que se hace un torneo a nivel nacional de juveniles porque se jugaba el primer campeonato mundial de FIFA auspiciado por Coca-Cola. Entonces se hace un torneo a nivel nacional de esa categoría, de esa edad, que era sub-18, y Artigas lo gana el campeonato. Y ahí nos compra Peñarol a Rubén, a Venancio, a Anzorena y a mí. Y en ese mismo momento vinimos a la juvenil, a la selección juvenil, que jugamos el sudamericano, que ganamos el sudamericano en Venezuela y salimos cuarto en el Mundial de Túnez. Ahí arrancamos. Al haber sido unos cuantos de Artigas, también me imagino que eso ayudó a la adaptación. Sí, muy difícil, ¿no? Al principio, estamos hablando de muchos años atrás, había mucho menos comunicación, era todo más complicado. Nosotros tan pegados al Brasil también, como que veníamos de otra cultura, y cuesta muchísimo, es durísimo. Se te produce una situación de desarraigo bastante complicada. Es más, hay mucha gente que nunca se adapta, ¿no? y termina regresando, y jugadores también. Pero bueno, ahí tuvimos la suerte de que estaban Bentancur y Gesto, sobre todo Gesto, que para nosotros fue el que nos guió prácticamente, el que en los momentos que nos sentíamos más débiles, él siempre nos apoyaba. Hubo una preselección de 33 jugadores, que después quedaron 24, tuvimos la suerte de quedar. Jugamos esos 2 torneos con la juvenil y ahí nos integramos a Peñarol. ¿Y después ganar un título con un equipo grande como Peñarol? Bueno, sí, después tuvimos algunos años que nos fue muy bien el campeonato uruguayo, ganamos 78, 79, 80, 81 no lo ganamos, pero en el 82 sí logramos lograr el campeonato uruguayo otra vez, y veníamos compitiendo en Libertadores 78, 79, 80, 81 sin mucha suerte, pero con el mismo equipo, ¿no? O sea que son cosas que hoy por ahí son difíciles. Volvió Morena en aquel año, que fue famoso, que hubo un gran esfuerzo por parte de todo Peñarol para traerlo, y se logra ganar el torneo. Después 83 también, 85 también. Bueno, y ahí yo me fui a España, tuve un año, después fui a River Argentino, Estudiante de La Plata, después volví a Peñarol, después me fui a Ecuador, tuve 2 años, y después terminé acá también en Peñarol en el 93, fue el último año que jugué. ¿Qué es lo mejor que pasaste en el fútbol como jugador? La primera Libertadores, porque después tuve la suerte de ganar otra también con River Argentino, pero esa de Peñarol, ese primer año, que fue el partido con Cobreloa en Santiago, fue impresionante. Hasta el día de hoy uno piensa y parece algo que no fue real, que fue un sueño, ¿no? Y después, hablamos cuando estuviste en España, allá la adaptación, ¿cómo fue? Y ahí fue difícil, porque fui un equipo de segunda división también, el Elche, que hoy está en primera. Y la verdad que se me hizo bastante difícil adaptarme. Y por eso es que me dan a préstamo, ellos a River. Yo a River voy a préstamo. Y después voy a préstamo a Estudiante. Fue otro fútbol diferente, se me complicó. Me acuerdo que aquella época se hacía hombre, se marcaba hombre, vos jugabas contra uno, una cosa rarísima, pero se jugaba así, sobre todo en primera, pero más en segunda división. Pero bueno, después tuve la suerte de ir a River, me fue bien, Estudiantes también. Después retorno a Peñarol más o menos hasta el 90, y ahí me fui a Ecuador, donde tuve 2 años muy bien, y después ya con 35 años ya dejé de jugar. ¿En qué momento empezaste a estudiar psicología? En el 2001 empecé. ¿Cómo sale esa idea? ¿Cómo surge? Y sale, viste, un poco 40 años, 41 años, un poco por ahí tratando de encontrarle respuesta a algunas cosas que uno piensa, a lo propio que pasa con los propios compañeros, con el fútbol, con todo lo que lo rodea. Y yo siempre pensé, soy un convencido de que no solo en el fútbol, sino todo en la vida, el factor mental tiene un porcentaje
altísimo de cómo te van a ir las cosas, ¿no? Y te diría que tiene que ver con un equilibrio, con un deseo, con las ganas de hacer las cosas, pero para eso hay que realmente querer algo. Y bueno, de una manera entré ahí, fue porque por ahí sentía que me faltaban un montón de cosas y me sirvió muchísimo. Ahora, después de 15 años, estoy haciendo el trabajo final de grado, terminando la carrera, que bueno, después los primeros 4 años los hice rapidísimo, que fue del 2001 al 2005. Después se me complicó porque empecé a dirigir y después viajé. Bueno, pero el año pasado sí, cuando estuve el otro año que estuve en Juventud, ya terminé las últimas materias y la voy a terminar. ¿Y cómo fue tu último pasaje ahora como entrenador en el Olmedo? Bueno, Olmedo mal también, la verdad que un equipo que no jugamos 12 partidos, perdimos 6, empatamos 6, pero ahí el equipo ya venía ya complicado con el tema del descenso y bueno, después de Tacuarembó parecido, también tuve 6 partidos. De las últimas 2 veces que dirigí no me fue para nada bien, pienso que en este momento pasé un poquito la plancha y pensar mejor, incluso ahora viste al final del torneo, 7, 8 últimas fechas por ahí, los equipos empiezan a cambiar de entrenador y te volvés a entrar en una situación delicada. Desearía tener de repente la posibilidad de esperar un poquito y tratar de tomar un equipo a principios de año en el que tengas más que ver con el armado del equipo, la organización y todo eso. Si no, es difícil porque es cuesta arriba y bastante complicado. Están viendo que van pocos partidos, empiezan a caer los entrenadores porque no hay lamentablemente revienta por ahí porque no son proyectos sustentables, son gente que por ahí hay mucho temor, de mucha presión, mucha ansiedad. ¿Es un tema dirigencial, hinchas, jugadores? Es un tema dirigencial. Es un tema, lamentablemente es un tema dirigencial, porque los clubes también son políticos, un descenso te lo cobran, no te lo sacan más de arriba. Todo eso va ligado profundamente a la parte económica. Hay un montón de intereses en juego y bueno, y la presión. Aunque también es verdad que a veces con los cambios de entrenadores hay equipos que mejoran. Hay otros que se entierran, pero algunos mejoran. Pero yo diría que 5 o 6 partidos, 7 partidos, como pasó ahora, es imposible que un entrenador pueda juzgar el trabajo de un entrenador en 7 o 8 partidos. Pero bueno, es la locura en la que estamos acá, no solo acá. En Brasil te diría que es peor que acá, y en Ecuador lo mismo. O sea que quizá en Europa donde hay otro sustento, equipos armados de otra manera, con otra organización. Pero la realidad es que cada vez se hace más difícil para el entrenador, ¿no? Debe ser sin lugar a duda, pensando en los equipos que hay en primera división acá y los que hay en segunda, y la cantidad de entrenadores que hay, debe ser la profesión que tiene el desempleo más alto de todas, sin duda. ¿Cómo fueron tus pasajes como entrenador por Peñarol ahora, con el tiempo? ¿Cómo los analizás? Mirá, el otro día, el partido pasado contra River, fui al estadio, y bien, en principio me dolió tener que salir, porque bueno, pensaba que todavía podía, pero bueno, se dieron una serie de cosas que llevaron a que yo me alejara. Y bien, porque la verdad que Peñarol, tanto en lo que fue la etapa como jugador, como fue la etapa como entrenador, fue el que me dio la primera chance de trabajar, ya sea en el año 2000, cuando yo andaba un poco complicado, hablé con Juan Damiani y me dio la cuarta y la quinta. Y ahí, en un momento muy difícil, tuve la suerte de trabajar y seguir trabajando. Después fui coordinador de inferiores, después fui entrenador de tercera, después trabajé en el primero, después me fui a Progreso, después volví en el año 2008. Y bueno, y Peñarol te abre las puertas no solo como jugador, sino como entrenador de prácticamente todos los mercados, porque aparte de estar tanto tiempo ahí, como que fueron muchos años, ¿no? Entonces, y ayer yo miraba la cancha, pero me dio más nostalgia, hacía mucho que no iba al estadio, me dio más nostalgia de jugar que de dirigir, sinceramente. Sí. Al revés de lo que se Al revés, o sea, sentí nostalgia de cuando jugaba. Jugarte los cortos y pegarle el entrenador, ¿viste? El lugar del entrenador es jodido, es complicado.
No sé si será verdad, dicen que Guardiola dijo que ser entrenador era una mierda. Sí. Y no sé si es una mierda, pero es complicadito. Es complicado. Los últimos entrenadores e ídolos que tuvo Peñarol, la salida no fue buena. Lo analizás como psicólogo, ¿qué pensás de eso? Por ahí tenemos un problema ahí que ningún jugador está preparado para dejar de jugar. Nosotros no nos preparan para dejar, nos preparan para jugar. Entonces cuando llega ese momento, que son cosas que no las trabajaste, que no las pensaste, que no las analizaste, que no las organizaste tampoco, porque debería haber un plan B cuando ya la edad te viene comiendo los talones, como quien dice, y no lo hacemos. Y a eso le agregás que sos figura, que sos ídolo. Se produce, viste, una situación muy complicada, porque pasás del amor al odio como con las dos caras de una moneda, ¿no? Entonces a mí lo que me parece es que te está faltando un poco eso de tener otra mirada sobre el tema, de entender que el tiempo pasa, que por ahí es mucho mejor organizar las cosas con tiempo, tener un partido de despedida, decir, bueno, hasta tal fecha voy, y no como ha pasado que hay muchos ídolos que por ahí no se fueron del club como se tienen que ir, ¿no? Pero el momento de irse no llega a todo. El tema es cómo nos preparamos para eso y cómo el club de alguna manera también te ayuda a que una situación sumamente dolorosa no lo sea tanto, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se motiva a un jugador que lo tiene todo desde el punto de vista económico, por ejemplo? No, lo que pasa es que el dinero es un gran motivador al principio, cuando la necesidad es digamos que es... Porque antes era otra época y eso era una necesidad. Sí, siempre fue, ¿no? Pero digo, el dinero es un gran motivador, pero es un motivador, que depende de cómo sea tu realidad económica. Si vos estás peleando por la de todos los días, porque pasa mucho acá, que el 90% de los jugadores de fútbol de este país ganan 24.000 pesos en la A y 12.000 en la B, y andan en ómnibus. La gente está equivocada, es un porcentaje bajísimo los que son que tienen sueldos altos y que por ahí ya hicieron diferencia. Jugador de cuadro chico, la pelea como cualquier obrero, una carrera muy corta, llena de imponderables que te la pueden terminar de un día para el otro, dando examen todos los domingos, dependiendo de los resultados, dependiendo de los entrenadores, dejando de lado un montón de cosas, porque lamentablemente el jugador que está dentro del fútbol está dentro de una burbuja que no le permite hacer nada, no da tiempo para nada. Son muy pocos los casos de gente que se prepara para otra cosa y sobra tiempo, pero es un tema que te posesiona de tal manera que no te deja espacio, te hace vivir dentro, ya te digo, como si fuera una burbuja, ¿no? ¿El mejor gol que hiciste? El más importante fue el que hice en la eliminatoria, que es una pelota peinada para atrás, de casualidad se mete. Y el gol más lindo, un gol que le hice a Nacional, que yo robo la pelota en la cancha nuestra y pateo de lejos y la pelota entra en el ángulo. Ese fue tal vez sea el más lindo. Y en la época que se marcaba al hombre, como me decías hoy, ¿quién fue el rival más complicado a marcar? No, el jugador más difícil yo marqué a muchos jugadores, marqué a Zico, marqué a Platini, marqué a varios, bueno, Francesco, pero el más difícil era Carrasco. Sí. Era uno de los contrarios más difíciles que tuvo para marcar fue Juan. Y la última, el carnaval más lindo del mundo es el de Artigas. El carnaval mirá, este año, después de 8 años, logró ganar la escuela que la que nosotros somos parte, veníamos 8 años perdiendo. ¿Cuál? Es Emperador de la zona sur ya. Venía Rampla ahí con toda la... Pero bueno, este año nos tocó a nosotros, vamos a ver. Y eso, viste, eso es una de las cosas que tiene de cultura nuestra de allá, que nosotros los artiguenses tratamos de que la gente por ahí lo toma como en son de broma, de baile, pero forma parte de lo nuestro, es lo que tal vez yo digo siempre es una de las mejores cosas que sabemos hacer los artiguenses, así que tenemos que pelear por ella. Además de que no se hace en Cuaraí el carnaval, ahora ustedes son sedes ahí. No, Cuaraí no, hay en el Uruguayana, pero es una semana posterior. Cantera fuerte después, en Cuaraí. Sí, en realidad hay en Artigas últimamente, hace unos 10 años o 15 años, que viene con bastante fuerza. ¿Se festejó el triunfo?
Se festejó ahí que hay cuadras, viste, los lugares de ensayo, para ahí. Venía el Ecuador. No, esto en Zorrilla es allá arriba, ahí es donde se baja. Pero la cuadra es el lugar donde se ensaya, que es donde normalmente las escuelas que ganan hacen el festejo. Muchas gracias, Mario, éxito de aquí en más y bueno, que se termine la carrera y que pronto te veamos con otro equipo dirigiendo. Bueno, muy amable, un saludo a toda la gente de Maldonado, gracias.